No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Luis Manuel-Majestuoso. Así encuentras nuestra música, darle like a nuestras páginas, compartir en redes y etiquetar a alguna persona que necesita una palabra de Dios. Alguien que dice, es que Dios no habla, Dios no es real. Mándale este mensaje, yo sé que lo va a edificar. Esta noche quiero hablar de un problema que nos enfrentamos la iglesia en la actualidad. El problema que estamos enfrentando es que gran porcentaje de los cristianos no escuchamos la voz de Dios. Y esto es un privilegio de todo hijo de Dios, de todo creyente, de todo cristiano, que debería poder escuchar la voz de Dios. Todos deberíamos, o todos podemos y todos deberíamos estar escuchando la voz de Dios. Yo me he dado cuenta, porque he tenido el privilegio de visitar muchas iglesias, que la gente está deseosa de escuchar de Dios, ya sea a través del pastor, del ministro, a través de un profeta, de un hermano de la iglesia. Todo mundo quisiera que Dios le diera una palabra. El hambre por Dios existe, pero ¿por qué esperar a que una persona nos dé una palabra si yo puedo escuchar a Dios con mis propios oídos? Y si a ti te interesa escuchar a Dios como a mí, quédate, va a estar muy interesante este mensaje. Y vamos a ver unos pasajes bíblicos donde personajes de la Biblia escucharon la voz de Dios y qué hicieron para poder escuchar la voz de Dios, qué es lo que nosotros debemos hacer para escuchar la voz de Dios. Quiero comenzar con Apocalipsis 1, 10 al 13. Mira, aquí está Juan, el discípulo amado él se hacía llamar el discípulo amado. Claro que todos eran amados, pero pues él se sentía tan amado que a sí mismo se llamaba así. Estaba en la isla de Patmos. Imagínate, estaba solo después de que lo habían metido en un caldero hirviendo. Él estaba ahí y mira, deja muy en claro, Apocalipsis 1:10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Ahí está. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. O sea, era tan fuerte la voz de Dios que él la compara con una trompeta. Ahora, ¿lo escuchó audiblemente? No sabemos. ¿Fue un sueño? No podemos saberlo. ¿O fue una visión? ¿O fue con sus oídos espirituales? No sabemos. Lo que sí sabemos es que escuchó muy claro a Dios, tan fuerte como una trompeta que hasta lo escribió. Otro ejemplo de dos personajes, a mí me encanta esta historia, llenos de Dios y que escucharon la voz de Dios en el tiempo exacto. Mira, vamos a hablar de Cornelio y de Pedro. Estamos en Hechos 10. Esta historia dice en Hechos 10, versículos del 10 y 11, dice: en Cesarea vivía un hombre llamado Cornelio, que era centurión del regimiento conocido como italiano. Este era un soldado de los romanos, un centurión. Dice la Biblia, era un hombre piadoso y temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia. Mira, ahí está. Era piadoso, era temeroso de Dios, lo mismo que toda su familia, y ayudaba a mucha gente con dinero. Y aquí está la clave, mira. Y siempre oraba a Dios. Estoy en el versículo 2. Y siempre oraba a Dios. Capítulo 10. Hechos 10:2. Un día, como a las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente vio que un ángel de Dios entraba en donde él estaba y le hablaba por su nombre. Imagínate, vio un ángel, Cornelio, y le habla. Dios ha escuchado tus oraciones y toda la ayuda que le has dado a las personas, pero este ángel le da instrucciones, le dice: envía hombres a Jope y haz que venga Simón, al que también se le conoce como Pedro, que está hospedándose en la casa de Simón el curtidor. Mira, qué impresionante. El ángel le dijo: envía a tus hombres, ve por un hombre que se llama Simón, pero también le dicen Pedro, y hasta le dijo en dónde estaba. ¿Qué hacía este hombre? Era bueno, ofrendaba, amaba a Dios, era temeroso, obedecía a Dios. Temeroso es que obedecía. Pero lo más importante, oraba a Dios. Y mientras estaba orando, le vino
le vino la revelación de Dios, igual que a Juan. Juan estaba en el Espíritu. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué estaba en el Espíritu? Tal vez estaba orando, tal vez estaba cantando. No sabemos qué estaba haciendo exactamente. Y miren, bueno, vamos a ver. Envía a sus hombres a la casa de Simón el curtidor. Versículo 9 dice: al día siguiente, como al mediodía, mientras ellas iban acercándose a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. Mira, ahora voy a hablar de Pedro, cómo él también escuchó la voz de Dios. Subió a la azotea para orar. Ojo, otra vez la palabra clave, orar. Subió para orar. Y de pronto le dio mucha hambre y pidió de comer, y mientras le preparaban algo, cayó en éxtasis y vio que el cielo se abría. Y bueno, ya conoces la historia, que venía un lienzo atado de las 4 puntas con animales impuros, y él le dice: yo no como eso, Señor. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. Y así se repite 3 veces. Entonces en el versículo 13 dice: entonces oyó la voz que le decía: Pedro, levántate, mata y come. Se repitió 3 veces. Versículo 19: mientras Pedro meditaba en la visión, ya me brinqué, estaba meditando Pedro, o sea, en los animales que vio, y estaba pensando, dice, el Espíritu le dijo, mira, ahí ya no es visión, ya no es nada, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan, así que baja a verlos y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Wow. Esos 2 hombres escucharon a Dios. Dios le dio instrucciones a uno, Dios le dio instrucciones al otro, y hizo que se juntaran y se encontraron estos hombres. Y bueno, ya después lo que sucede es que Pedro los bautiza, les predica el evangelio, hablan en lenguas, y toda la familia de Cornelio se convierte al evangelio de Cristo. Otros 2 hombres que escucharon la voz de Dios, que así tú y yo deberíamos poder escuchar la voz de Dios. Imagínate que el futuro te sea revelado, que seas guiado por Dios. Yo durante esta semana tuve 2 experiencias, bueno, 3 con la que tuve hoy, que me sorprenden tanto. Estaba en la iglesia y tuve una visión de mí mismo predicando y profetizando. Y entonces estaba yo con una persona y le digo: ¿sabes qué? Me acabo de ver predicando ahí. ¿Y qué crees? Que me invitaron para este domingo. Voy a ir a predicar a ese lugar. O sea, la visión que Dios me dio ya me estaba preparando para lo que venía. Días después, en visión también, vi a un joven que sabía que algo Dios quería con él. No sabía qué, pero ya tenía mi atención. Y días después se comunicó conmigo un pastor y me dice: oye, quiero que mi hijo se entrene contigo. Y era el joven que yo había visto. Y hoy, mientras estaba orando, así como Pedro, mientras estaba orando, vino una visión a mí de una fuente en un edificio amarillo antiguo, pero todavía no sé qué es. Estoy esperando para que Dios me revele. Pero es hermoso poder acceder a lo oculto. Ojo, no al ocultismo, a lo oculto, que solamente las cosas que Dios le va a revelar a los que oran. Clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Bueno, otros 2 hombres, Pablo y Ananías. Ya sabemos la historia de Pablo, que iba en su caballo, iba con autoridad, con cartas para matar cristianos, y el Señor se le interpone en el camino, se cae del caballo, se queda ciego. Pero mira, qué impresionante. Pablo, que no estaba convertido a Cristo, era un creyente de Dios, pero era un legalista. Apasionado por Dios, sí, porque estaba dispuesto hasta matar a los cristianos por amor a Dios. Él creía que estaba sirviendo a Dios. Y mira, Dios le habló. O sea, Dios le habló a un hombre que perseguía a la iglesia. Si Dios le habló a él, nos puede hablar a nosotros. Dios es bueno. Pablo estaba en pecado, estaba golpeando gente, los estaba encarcelando, y aún así Dios se comunicó con él. Versículo 4 del capítulo 9 de Hechos. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues, y dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En palabras más simples le dice: qué mal que le estés dando patadas al aguijón. O sea, me persigues a mí, a Jesús.
Entonces, él temeroso y temblando, ¿qué quieres que yo haga?, le dijo al Señor. Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mira, Pablo escuchó la voz de Dios y le dijo: levántate y ve a la ciudad y ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Y bueno, mientras sucede esto, también Dios le habla a otro hombre que se llama Ananías. En el versículo 10 dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Ojo, era discípulo. Un discípulo de Dios es alguien que ora, ayuna, adora, lee la Biblia, sigue a Jesús. Le dijo: Ananías. Heme aquí, Señor, le dijo Ananías. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ojo con esto, él ora. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Él estaba orando. Ve y búscalo, porque he aquí, él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, y que entra y le pone las manos encima y recobra la vista. Pablo estaba orando y tuvo una visión donde Dios le estaba diciendo: mira, va a venir un hombre que se llama Ananías, te va a poner las manos y te va a sanar. Dios le habló a Pablo diciéndole lo que iba a suceder en el futuro, pero Dios también le habló a Ananías y le dijo: ve y ponle las manos, porque ya le dije que vas a ir. Y Ananías, fíjate, tuvo la oportunidad, digo oportunidad porque Dios es tan amoroso, que le dio réplica a la instrucción de Dios. O sea, Dios le dijo a Ananías: ve a orar por él. Y Ananías le dice: Señor, he oído de todos los males que está haciendo este hombre, y este es instrumento de la maldad, y además tiene autoridad para encarcelar. Pero Dios le dijo: levántate, ve, porque instrumento escogido me es este. O sea, Dios, que es Dios, le dio en su amor la oportunidad de replicar a Ananías. Ananías estaba haciendo una réplica, o sea, estaba diciendo: no, no, Señor, yo no voy a ir con él porque tú sabes que él está haciendo muchas cosas malas. Y Dios dijo: ve, porque es mi instrumento y le voy a mostrar cuánto va a sufrir por predicar mi palabra. Y bueno, Jesús mismo, amado, amada que me ves, Jesús mismo dice en la Biblia, en Lucas 4, 1 y 2, Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto y volvió en el poder del Espíritu. O sea, para poder ser guiado por el Espíritu, para ir al desierto, primero tuvo que ser lleno del Espíritu. Jesús, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto. Y ya estoy terminando. Mira, Dios en el libro de Isaías estaba reprendiendo al pueblo de Israel porque se habían apartado. No sé si recuerdas ese versículo que dice: este pueblo se acerca a mí de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El pueblo se había apartado de Dios, y entonces Dios estaba trayendo reprensión contra ellos. Esto está en el capítulo 29, pero en el capítulo 30 Dios les dice cómo pueden hacer para escucharlo, para seguir sus instrucciones. Mira, dice Isaías 30, 19 y 21. Pueblo de Sión, que habitas en Jerusalén, ya no llorarás más. El Dios de piedad se apiadará de ti cuando clames o cuando ores. Otra vez la palabra clave: oración. Cuando clames pidiendo ayuda, tan pronto como te oiga, te responderá. En el versículo 21, mira lo que dice: ya sea que te desvíes a derecha o a izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que te dirá: este es el camino, síguelo. Mira, amado, amada, qué promesa tan linda de Dios, porque esta promesa es para todos. Tú vas a escuchar una voz a tus espaldas, como Juan dice que escuchó una voz detrás suyo que te va a decir: este es el camino, síguelo. Tan pronto como clames, Dios te va a responder. Es lo que está diciendo ahí. Y bueno, ya vimos que el factor común esta noche en estas historias es la palabra oración. Juan estaba en el Espíritu.
Ananías estaba orando, Pablo estaba orando, Cornelio el centurión estaba orando. Estaban llenos, Jesús lleno del Espíritu. Estas tres palabras, lleno del Espíritu, en el Espíritu y oración, van de la mano las tres. La oración no es difícil de explicar. La oración simplemente es hablar con Dios, ser humilde, reconocerlo, amarle. Y mira, amado, yo no creas que para orar empiezo, Señor Dios Padre omnipotente. No, yo soy práctico. Yo oro, me preparo un café y me voy al patio de mi casa y ahí platico con Dios a gusto. Es mi tiempo de calma, mi tiempo de dejar todo el estrés de este mundo. Y otra forma en la que yo oro también es, por ejemplo, cuando salgo a caminar, me pongo mis audífonos y platico con Dios, voy platicando con Dios. Entonces, hazlo de una forma práctica. Por ejemplo, en las noches antes de acostarte, arrodíllate ahí, pon una almohada para que no te duelan tus rodillas y te pones a orar a tu Padre con un café, con un té. Cuando salgas a caminar, cuando vayas en tu carro, puedes ir orando a Dios, pero siempre toma un tiempo para orar. Ya vimos que sin oración no se puede escuchar a Dios. Todos estos que te he mencionado estaban en oración. Mateo 6:13 dice que la oración no debe ser repetitiva. Jesús, antes de enseñar el Padre Nuestro, dijo, y orando, Mateo 6:7, no usen vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería van a ser escuchados. No, Dios no quiere que repitas. El Padre Nuestro no es para repetirlo. Era un ejemplo y modelo de oración. Pero antes de enseñar el Padre Nuestro dijo, no hagan repeticiones, porque entonces estás rezando. Es rezar, repetir la palabra. Orar es platicar con alguien y esperar su respuesta. Eso es orar. Es sencillo. ¿Qué es estar en el Espíritu? Como Juan, que dice, yo estaba en el Espíritu cuando oí detrás de mí una voz. ¿Qué es estar en el Espíritu? Mira, en Efesios 5:14 dice así, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Por tanto, aquí está el secreto, mira, cuidado con su manera de vivir. No vivan ya como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. No sean pues insensatos. Procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Ese es el secreto. Procura entender cuál es la voluntad del Señor. Cuál es la voluntad de Dios para ti. Versículo 18. No se emborrachen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Más bien, llénense del Espíritu de Dios. Entonces, para estar en el Espíritu, tengo que aprovechar el tiempo, tratar de conocer la voluntad de Dios, no emborracharme con vino, sino llenarme del Espíritu. Y mira, en el versículo 19 nos da la clave. Ojo con esto. Mira, fíjate, versículo 18. No se emborrachen con vino porque lleva al desenfreno, más bien llénense del Espíritu. ¿Y cómo me lleno? Versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. O sea que para estar en el Espíritu hay que cantar salmos, himnos, cánticos espirituales. Canten y alaben a Dios. Y luego dice, y den gracias siempre por todo a Dios, al Dios y Padre. ¿Qué debemos hacer? Cantar, adorar, himnos, cánticos espirituales y darle gracias a Dios por todo. Siempre, siempre debemos cantar. Entonces tú ahí desde tu casa puedes decirle a Dios, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, tan bello y tan hermoso, precioso y glorioso.
Mira, al momento que canto siento cómo me empiezo a llenar del Espíritu. Por eso dice ahí en el versículo 19, canten, alaben y den gracias a Dios. O sea, hay que cantar, hay que alabar y hay que dar gracias a Dios. Esa es la oración. Gálatas 5 del 16 al 24. Ahora sí, ¿cómo andar en el Espíritu? Fíjate bien. Digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. O sea que si tú le das de comer a tu carne, la carne apachurra al Espíritu y no te deja hacer lo que tú quieres hacer. Pero si le das de comer al Espíritu, el Espíritu somete la carne, la sujeta, y puedes hacer lo que tú quieres, que es adorar, que es cantar, que es orar. ¿Qué es darle a la carne? Vamos a ver qué es darle a la carne. Dice, si ustedes son guiados por el Espíritu, ya no están sujetos a la ley. Las obras de la carne se manifiestan. Esta es la carne: con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Amado, amada, si tú estás en alguna de estas, estás alimentando tu carne, y esa parte de ti no va a dejar que el Espíritu se manifieste. Acuérdate que se oponen entre sí. Si peleas con tu esposo, si peleas con tu esposa, si peleas con tus hijos, si peleas en tu trabajo, si tienes envidia, si tienes celos, si te emborrachas, si estás teniendo inmundicia sexual, lascivia, mentiras, si estás en cosas de hechicería, ocultismo, todo eso son obras de la carne y se oponen al Espíritu. Y luego aquí Pablo nos dice: acerca de estas cosas les advierto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que si estamos en eso, aparte de que no vamos a escuchar a Dios, no vamos a poder llegar al cielo. Ahora, por el contrario, versículo 22, 5:22. Pero el fruto del Espíritu, ahora sí, eso es lo de la carne. Ahora, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Si estas cosas se están manifestando en tu vida, amado, querida, estás en el Espíritu. Si estás tratando con amor a las personas, si estás siempre con una sonrisa de gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si tienes paz, paciencia, eres benigno con los demás, eres bondadoso, tienes fe, eres manso y tienes templanza cuando hay una situación difícil, tienes temple para atender esa situación, entonces estás en el Espíritu. Y acuérdate que cuando estamos llenos o en el Espíritu, podemos escuchar la voz de Dios. Un personaje más, hay muchos, pero uno más, Felipe. No sé si recuerdas que Felipe, el Espíritu Santo le dijo: quiero que le vayas a hablar al eunuco de la reina Eunice. Él va y se acerca al carro, le explica el rollo de Isaías, lo bautiza, y luego el mismo Espíritu lo teletransporta. Imagínate qué tan lleno estaba de Dios, que tuvo el privilegio no solo de escuchar la voz de Dios, sino de vivir algo sobrenatural, de ser transportado. Entonces, ya termino con esto. Como resumen, muy pocas personas pueden escuchar a Dios. Mira, como resumen, si tú entraste ya después a esta transmisión, estamos diciendo que muy pocas personas pueden escuchar a Dios con sus oídos, con visión, con sueño, etc. En las iglesias es muy poco el porcentaje. Y todos quieren, porque cuando va un profeta a la iglesia, todos quieren recibir palabra de Dios. Cuando hay un siervo que puede hablar directamente de Dios, todos quieren escuchar a Dios. Y luego mencionamos algunos ejemplos de qué hacían los que podían escuchar a Dios. Y encontramos un factor común o palabras claves en esas historias. La palabra clave era oración,
andar en el Espíritu y estar lleno del Espíritu. Andar en el Espíritu es cuando se manifiestan los frutos en nosotros: la benignidad, el gozo, la paz, mansedumbre, templanza, el amor, la fe. Y estar lleno del Espíritu es cuando adoramos a Dios, cuando damos gracias a Dios, que ambas cosas son similares. Estar lleno es que andas en el Espíritu. Y la oración también va de la mano, están interconectadas. Cuando tú oras a Dios, te llenas de Dios. Cuando oramos, nos ponemos en sintonía con el cielo. Pero cuando pecamos, como dice ahí, cuando le damos placer a la carne, ojo, no es malo darle placer a la carne o a tu alma con ver una serie, comer algún alimento que te gusta. Incluso puedes tomar vino sin emborracharte. Estamos hablando de pecados. Cuando le das pecado a la carne, no puedes escuchar a Dios. Y no solamente cuando hay pecado, cuando no oramos, cuando no estamos adorando a Dios, no hay manera de que puedas escuchar a Dios. Entonces la razón por la que gran porcentaje de las personas en la iglesia no escuchan a Dios es porque no están orando y siempre están esperando a que alguien más les traiga la palabra. Entonces, para andar en el Espíritu debemos cantar salmos, himnos, cánticos espirituales y darle gracias a Dios por todo. Claro, agrégale la lectura de la palabra para conocer a Dios y mucho mejor, 1000 veces mejor. Te garantizo, te lo firmo, vas a escuchar a Dios hablar si haces estas cosas, si oras, si andas en el Espíritu con salmos, cánticos espirituales, himnos y dándole gracias a Dios. Vas a escuchar, sí o sí vas a escuchar a Dios. Y Jeremías 33 dice así: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amado, amada, dime, ¿acaso no quieres que Dios te muestre cosas grandes? Cosas ocultas que nunca has visto. Primera de Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito sí o sí. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, o sea, que no las han pensado siquiera, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Y cómo demuestras que amas a Dios? Orando, adorándole. ¿Cómo le demuestras a tu esposa que la amas? Adorándola, amándola. No hay otra forma, con actos. ¿Cómo le vas a demostrar a Dios diciéndole: Dios, te amo nada más? No, con actos, con pasar tiempo en intimidad con Él. Esa es la forma. Y amado, amada, te garantizo que sí o sí vas a escuchar la voz de Dios. Lo vas a escuchar y Dios te va a mostrar cosas que nadie ha visto. Pablo vio el cielo, fue al tercer cielo, imagínate, y tardó 14 años en decir: oigan, yo vi al cielo. Dios es fiel, su fidelidad es para siempre, y lo que Él dice es inamovible, amado, amada. Lo que Él dice no se puede mover, sí o sí. Sus promesas son sí y amén. Entonces, si tú quieres escuchar la voz de Dios, si quieres que Dios te muestre una visión, que Dios te hable en un sueño, que Dios te hable a través de una persona, a través de la palabra, tienes que orar. Corre a orar, corre a buscar a Dios. Quiero orar por ti antes de finalizar esta transmisión y de pasar a leer los comentarios. Permíteme orar por ti. Ahí desde tu lugar cierra tus ojos y vamos a orar juntos. Amado Dios, te damos gracias esta noche por tu presencia con nosotros. Te damos gracias, Dios, por tu voz. Te damos gracias, Rey, porque siempre nos cuidas, porque nos amas, porque nos bendices con tu palabra, porque tienes cuidado de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre, que nos abras el entendimiento y que esta palabra penetre
y separe el alma del espíritu y se impregne nuestras vidas de esto, Señor. Dios, te pido que los ojos espirituales de cada persona que está en esta transmisión, sus oídos sean abiertos a tu voz, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Que cada persona que está aquí, que sus familias, que todos puedan escucharte, Señor. Que no solamente sea cada domingo a través de un ministro, sino día a día puedan escuchar tu voz. Que tú les reveles las cosas ocultas, las cosas grandes, las cosas que el ojo no vio y que nadie pensó y que nadie escuchó. Revélanos, Señor, esas cosas grandes y ocultas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amado, amada, ya estoy terminando. Solamente te quiero animar, te quiero motivar, te quiero retar a que logres escuchar la voz de Dios. Apasionate por escucharlo. Y Señor, yo no me paro de este lugar de oración, yo no me levanto de mis rodillas hasta que tú me hables, hasta que tú me des una visión o hasta que me muestres en un sueño. Y te garantizo, es fabuloso, es una cosa, es inexplicable cuando Dios te habla, la llenura que te da, la paz, la fuerza, la esperanza, la fe, la certeza de que se va a cumplir lo que te prometió. Cuando escuchas a Dios hay sanidad. Tú vas días adelante. Cuando tú puedes escuchar la voz de Dios, vas adelantado al tiempo. Y si el enemigo planea atacarte, Dios ya te lo reveló, ya estás preparado, ya estás intercediendo por ese ataque. Y bueno, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Luis Manuel Majestuoso. Suscríbete, vamos a estar subiendo las repeticiones en resumen de estos videos. Ya estamos trabajando con los nuevos videos musicales y con los nuevos sencillos que vamos a publicar. Suscríbete para que no te pierdas ninguno de los beneficios que estamos transmitiendo para ti. Puedes darle ahí en suscribirse, dale clic a la campanita y te va a avisar cuando subamos contenido nuevo. Y además así le puedes compartir a una persona y es más sencillo porque es el resumen de la transmisión. Te amo. Luis también te manda un gran abrazo. El equipo de worship y todo el equipo de Su Propósito, les amamos en el amor de Cristo. Les bendecimos con toda bendición espiritual. Que nada te falte. Que Dios te bendiga en tu entrar, en tu salir, en tu caminar, en tu despertar. Que Dios te bendiga en todo lo que emprendas y en todo lo que toque en tus manos. Que toda necesidad sea suplida por el poderoso Dios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.